Hola, hola, saludos a todos. Bueno, debido a que estamos en el mes de septiembre, quiero hacer un video acerca de lo que es la Biblia, cómo llegó hasta nosotros, hasta nuestros días, desde casi que el puro principio hasta hoy, las ediciones y demás, y cómo es que hoy podemos tener ese preciado libro. Y bueno, vamos a empezar con Israel, que precisamente fue el pueblo que Dios utilizó para traer la escritura a la tierra. En un periodo de la historia, Israel era una monarquía, solamente había un reino específico. En este caso, pues el primero de los reyes fue Saúl, el segundo fue David, el tercero fue Salomón, y después de Salomón, pues el reinado se dividió en reino del norte, reino del sur, con Roboam, Jeroboam, etcétera. La historia es pues obviamente larga, pero lo que quiero comentarles es que hasta este tiempo, como tenían un templo, el templo de Salomón, el templo de Jerusalén, pues el rollo, ¿verdad? Lo que llamaríamos el rollo, que era la escritura en sí, pues permanecía en el templo. A raíz de esta división de reinos, ¿verdad? En el año 722, para ser exactos, el imperio de Asiria absorbe el reino del norte, y en el año 586 el imperio babilónico absorbe lo que es el reino del sur. Entonces pues ya obviamente hay una división muy grande de estos dos reinos, y además pues son conquistados por otras naciones. Entonces surge la necesidad de tener copias de la escritura del rollo. Esdras fue el primero que se encargó de hacer, digamos, lo que llamaríamos el primer canon bíblico, ¿verdad? En este episodio, en este momento de la historia, lo que hacían eran pues los escribas agarraban el rollo original, ¿verdad? En hebreo y en arameo, que el arameo prácticamente es el hebreo hablado, ¿verdad? Y hacían los escritos que en ese momento pues existían para leerse en las sinagogas y demás. ¿Cómo lo escribían? Bueno, era pues un rollo grande, ¿verdad? Y tenía ciertas particularidades. Los escribas, cada vez que, por ejemplo, iban a escribir el nombre de Dios o algo por el estilo, se tenían que poner de pie, tenían que cambiar de pluma. Si iban a escribir el nombre de Dios, digamos, el nombre común de Dios, tenían que lavar la pluma 7 veces. Si se equivocaban, tenían que botar todo el rollo, todo el pergamino, etcétera. Eso fue más o menos en el periodo 500 antes de Cristo, 5 siglos antes de Cristo. Y durante todo ese tiempo, pues así era como ellos tenían la forma de compartir la escritura. Eran copias hechas en manuscritos que se pasaban, digamos, de generaciones a generaciones, y básicamente así era como subsistía. Ahora, en el año 250 antes de Cristo sucede algo sumamente importante. El rey Ptolomeo II, recordemos que para este periodo de la historia es el imperio griego el que se encuentra reinando. Primero estaba el imperio babilónico pasó al imperio medo-persa, y el medo-persa empezó el imperio griego. Fue el que tuvo el poder en este periodo, Alejandro Magno y demás. Y en el año 250 específicamente es una fecha muy importante porque el rey Ptolomeo II dice que quiere tener en la biblioteca de Alejandría todos los libros más importantes del planeta. Y pues por supuesto el libro de los judíos, el libro considerado un libro sagrado de los judíos, tenía que estar en esta biblioteca, la biblioteca de Alejandría. Pero una particularidad era que no quería que estuviera en hebreo, porque obviamente el libro de los judíos estaba escrito en hebreo. Entonces él no quería que estuviera en hebreo. Para entonces, lo que él hace es que convoca a 6 personas o escribas, que son los que se llaman, en este caso, los que escribían la escritura. Convoca a 6 escribas de cada tribu, ¿verdad? Para que hagan lo que sería la traducción de la Biblia. Entonces, si multiplicamos 6 por 12, que son las tribus, son 72 escribas, ¿verdad? Y en exactamente un periodo de 72 días, ellos traducen la Biblia completamente desde el hebreo al griego. El griego se llamaba el griego koiné, que era el idioma que se hablaba en el imperio en ese tiempo. Ellos traducen la escritura y esto se conoce como la Septuaginta. Esta Biblia es muy importante porque esta es la Biblia que sería más bien utilizada durante todo este imperio e inclusive inicios del Imperio Romano. De hecho, Jesucristo como tal utilizó esta escritura, la Septuaginta, para hablarle a las personas, del Imperio Romano y demás. Y pues así fue. Entonces, la Septuaginta es el libro que existe en el tiempo del 250 antes de Cristo en adelante, que es traducida del hebreo al griego koiné. Las primeras cartas, las cartas de Pablo y demás, fueron escritas en griego también.
y este era el idioma que se manejaba para ese tiempo. Ahora, como les digo, en el primer siglo, en los siglos siguientes, era esta la escritura que se manejaba. Con esta fue la Biblia con la que Pablo hizo sus viajes misioneros, etcétera, etcétera, etcétera. En el año 323 ocurre algo muy importante. Lo que ocurre es que el emperador Constantino, no vamos a entrar en detalles acerca de esto, pero el emperador Constantino se convierte al cristianismo y oficializa el cristianismo, o más bien hace que el cristianismo sea la religión oficial del Imperio Romano en este periodo. Y bueno, esto tiene algunos logros importantes para la fe cristiana, porque en el año, precisamente en el año 397, en lo que llamaríamos el Concilio de Cartago, se recopila lo que vendría a ser posteriormente el Nuevo Testamento. Entonces, para hacer un resumen, pues en la Septuaginta solamente tenemos el Antiguo Testamento, por supuesto, y es el libro que está traducido al griego desde el hebreo. En el año 397, en el Concilio de Cartago, se hace la recopilación de los diferentes libros del Nuevo Testamento para considerarse como libros sagrados o libros inspirados. Bueno, la única particularidad de este concilio es que en este momento no se incorpora a Apocalipsis como uno de los libros. Sin embargo, pues 20 años después, en el 419, sería designado como un libro que pertenece a los libros del Nuevo Testamento. El tiempo transcurre. En el año 405 sucede algo sumamente importante también para la iglesia cristiana, porque en este año es donde Jerónimo, ¿verdad? Ya recordemos que ya ahora está el Imperio Romano en auge, y en este periodo una persona llamada Jerónimo, que pues era una persona que sabía muchas lenguas, muy estudiado, es asignado con la tarea de traducir la Biblia a un idioma oficial que se hablaba en la región, que era pues obviamente el latín, ¿verdad? ¿Y cómo se dice pueblo en latín? Vulgo. Entonces por eso es que esta Biblia se conoce como la Vulgata. En el año 405 después de Cristo se traduce esta Biblia. Es cuando ya sale una edición de la Vulgata, y es cuando ya esta Biblia se comienza a expandir a lo largo del Imperio Romano como la Biblia oficial. Bueno, la Vulgata no fue traducida desde la Septuaginta, sino más bien tomó como referencia los libros o los escritos originales en hebreo. Recordemos que la Septuaginta estaba en el griego koiné. Bueno, después del 405 ya vienen otros periodos, la Edad Media, y después en el año 600, por ejemplo, sale el imperio, la religión del islamismo, están las famosas cruzadas y un montón de otras cosas que obviamente no nos vamos a ahondar en ello, porque obviamente vamos a especificarnos más en la Biblia. Pero en este tiempo, pues esa es la Biblia que se utiliza, lo que sería la Vulgata, ¿verdad? Que es la Biblia que ya tiene el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y esta Biblia, en este periodo, más bien también aparece lo que llamarían textos masoréticos, que prácticamente los masoréticos eran judíos que querían resguardar las tradiciones judías. Entonces ellos se encargaban de hacer revisiones, de hacer comentarios a la Biblia hebrea que ellos tenían en su momento, y etcétera. Esta Biblia, ¿por qué lo menciono? Porque esta Biblia posteriormente también fue utilizada por otras personas muy importantes para realizar referencias de las posteriores traducciones que iban a ocurrir y demás. En el año 1380 específicamente aparece un hombre que se llama John Wycliffe. En el 1380-1382, de hecho en ese periodo, él se encarga de traducir lo que es la Vulgata latina, porque obviamente pues a pesar de que la gran mayoría de personas hablaban el latín, no todo el mundo hablaba latín, habían otros idiomas, español, inglés, etcétera, etcétera, y el latín era el idioma oficial de la religión católica cristiana. Sin embargo, muchas personas no tenían conocimiento del latín. Entonces, John Wycliffe lo que quiere es hacer que la Biblia sea, aperturar la escritura hacia otras personas de otros idiomas, de otra lengua, y entonces él comienza a traducir lo que vendría siendo la Vulgata y la traduce del latín a el inglés. Sin embargo, pues a él esto lamentablemente le cuesta la vida. A él es quemado en la hoguera, lo declaran como un hereje.
Inclusive cuenta la historia que a él los restos los desentierran y lo vuelven a quemar y lo tiran a un río, etcétera, etcétera. Fue algo pues verdaderamente triste, lamentable, pero ese era el coste que tenían que pagar las personas que en ese caso querían traducir la escritura y hacerla, aperturarla hacia otras personas. En el año 1455 es un año pues medular muy importante, porque en este año precisamente es cuando Gutenberg inventa la imprenta, y ya a partir de este momento pueden hacer copias impresas de la escritura, impresas de la Biblia. En la imprenta de Gutenberg, el primer libro que se imprime es el libro de la Vulgata. Recordemos que ya la Vulgata tiene el Antiguo y el Nuevo Testamento, que está en latín precisamente. Entonces ya ahora ya la Biblia pues tiene un poquito más de acceso hacia otras personas. Sin embargo, con la particularidad que sigue siendo solamente en el latín. En el año 1517, el 31 de octubre, Martín Lutero, después de hacer una revisión de la escritura en latín y demás, se percata de una serie de errores que están ocurriendo en el Imperio Romano, en el Imperio Católico, en la religión católica. Él pega 95 tesis en el Palacio de Wittenberg, haciendo como un tipo de protesta de por qué él no cree que lo que se está predicando es cierto. Y ahí da origen a lo que conocemos posteriormente como la Reforma Protestante. Esto le cuesta a Martín Lutero ser catalogado como un hereje también. Y en el año, precisamente en el 1521, él, después de la Dieta de Worms, él es encarcelado y enviado a prisión. Sin embargo, pues esto más bien sería de gran utilidad, porque él usa el tiempo que está en prisión para traducir lo que sería la Biblia al idioma alemán. Cuando Lutero realizó la traducción de la Biblia hacia el alemán, él no utilizó la Vulgata como referencia, sino más bien utilizó los escritos originales en hebreo. Bueno, y posterior a ello, en el año 1535 tenemos a William Tyndale, quien también procura traducir lo que sería la Biblia al idioma de inglés. Sin embargo, pues lamentablemente corre con la misma mala suerte de ser llamado hereje. Inclusive le dicen que cualquier persona que porte una copia de la escritura en inglés realizada por William Tyndale va a ser también catalogado como hereje y va pues obviamente a ser enviado a la hoguera. Es por eso que entonces él tiene que transportar las diferentes Biblias en sacos llenas de arena para que estas Biblias no sean pues de alguna forma descubiertas, y pues así la gente no corre peligro de muerte, lamentablemente. Bueno, la Biblia de Tyndale fue traducida desde el idioma original, desde los escritos originales, el hebreo original. En el año 1537 sucede algo un poco particular. El rey Enrique VII es destronado de su mandato, y esta persona era un poco rebelde. Entonces, debido a su rebeldía, él lo que dice es que entonces va a encargarse de promulgar la Biblia, ¿verdad? Y que sea, pues obviamente, de fácil acceso a la demás población, porque obviamente de una manera lamentable, pues la Iglesia Católica Romana no quería que la Biblia fuera traducida del latín hacia otros idiomas, como ya lo hemos venido viendo. Sin embargo, pues obviamente no iba a ser posible, porque sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y desde luego indudablemente iba a ser traducida eventualmente. Entonces este rey manda a hacer lo que conoceríamos como la Gran Biblia, para que se imprima y se ponga pues en los altares de las iglesias. Y esto da pie a que ya muchas otras personas se sientan con la capacidad o se sientan con la motivación de comenzar a traducir la Biblia a su propio idioma. De hecho, el primo de Juan Calvino la traduce al francés. Y bueno, y después ya, posterior a esto, ya viene un poco la parte que más nos concierne a nosotros los de habla hispana, que fue en el año 1557, un monje del monasterio de San Isidro del Campo, llamado Casiodoro de Reina, se propone traducir la palabra, la Biblia, del idioma original hacia el español, y ya pues obviamente tener para los de habla hispana tener un mayor conocimiento. Entonces es así como él comienza a realizar la traducción de la Biblia al castellano. En el año 1569 realiza su primera edición y le pone un oso en la portada comiendo miel, pues la famosa Biblia conocida como la Biblia del oso.
porque pues obviamente si le ponía que era una Biblia, pues indudablemente iba a tener problemas con las autoridades del momento. Y esta misma Biblia posteriormente iba a ser revisada por Cipriano de Valera en el año 1606, que es lo que nosotros conocemos como la famosa Reina Valera, que es la Biblia traducida al castellano. La Biblia del Oso también fue traducida desde los escritos originales. No se utilizó como referencia ni la Septuaginta ni la Vulgata, sino más bien los escritos originales, los primeros que hubieron. Bueno, y uno de los datos a destacar también en este caso es que a Casiodoro de Reina le hicieron un muñeco para poder quemarlo, lo que llamarían una efigie. Esto porque como él no estaba presente, él había huido hacia Inglaterra para realizar lo que fue pues, terminar toda la traducción de la Biblia, que de hecho es un dato bastante interesante. El idioma español, la Biblia fue traducida al idioma español desde Inglaterra. Pero bueno, a él lo que le hicieron fue un muñeco para quemarlo, de manera que eso era representación del castigo, de la herejía que él estaba realizando, que era pues traducir la Biblia. Ya después de esto, en el año, por ejemplo, 1611, ya vino lo que fue la King James, que fue una Biblia que mandó el rey Jacobo. Pagó a 40 eruditos para que hicieran la traducción de la Biblia fidedigna desde el hebreo hasta el inglés como tal, y es pues una de las Biblias más famosas que existen. Y así es como ya hoy, gracias a Dios, tenemos diferentes versiones de la escritura. Ya la Biblia se fue globalizando, por decirlo de alguna manera, o fue popularizando mucho más sus diferentes versiones. Hoy en día, pues obviamente la tenemos impresa en papel, la tenemos en nuestros dispositivos electrónicos. Sin embargo, pues es interesante que, como vimos, ¿verdad? La historia nos enseña que mucha gente sufrió montones por tratar de revelar esta palabra hacia las demás personas. Por eso es muy importante que nosotros podamos tener acceso a ella, apertura a ella, y pues la podamos leer en la medida de lo posible. Bueno, y septiembre es elegido como el mes de la Biblia precisamente porque en septiembre es cuando Casiodoro de Reina realiza, digamos, lo que fue la primera edición de la Biblia, la famosa y conocida como Biblia del Oso. Y además también es en septiembre que Jerónimo traduce lo que vendría siendo la Biblia Vulgata, que es la Biblia que fue traducida al latín. Bueno, y un tema sumamente poderoso y milagroso también sucedió en el año 1947. Los famosos rollos de Qumran fueron escritos que se encontraron precisamente en unas cuevas en el lado de Israel, en la parte de Qumran para ser exactos. Unos beduinos que andaban pues pastoreando sus ovejas encontraron vasijas llenas de rollos en estas cuevas. Se han encontrado más de 1000 rollos, y pues a la hora de comparar esos rollos contra los escritos originales hebreos, están exactamente idénticos. Está de hecho el libro de Isaías, que está prácticamente completo, y un montón de otros escritos ahí. De eso es toda una historia. Yo tuve la bendición y el privilegio de compartir o de estar más bien en una charla del señor Adolfo Reutemann, que es uno de los curadores de los rollos del Mar Muerto. La verdad que pues es muy impresionante este tema, saber que tantos años después se vinieron a encontrar esos rollos y pues coinciden perfectamente con lo que dice la escritura. Y algunos datos pues un poco curiosos. Voltaire, que fue un gran filósofo, en su momento dijo que después, posterior a 100 años, nadie estaría leyendo la Biblia y solamente iban a estar leyendo sus escritos. Y pues lamentablemente esta persona falleció, y posterior a esto pues las sociedades bíblicas compraron su casa y desde ahí imprimen montones de Biblias, las cuales son enviadas hoy en día a muchas personas. Y los escritos de Voltaire, pues aunque importantes, ya no tienen trascendencia. La Biblia pues obviamente nunca dejará de ser. Dice la Biblia que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. La Biblia es la palabra de Dios. Y bueno, voy a dejar un resumen de todo esto que les hablé en escrito. Si tienen alguna duda, comentario, lo que sea, pues no duden en escribir, con mucho gusto, y espero que haya sido de gran ayuda y bendición esta información. Chao.